En Chone, provincia de Manabí, presidente de la Asamblea Nacional César Litardo socializa los alcances y beneficios del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Esto en el marco del evento de clausura de la Escuela de Finanzas para Emprendedores. Este martes a las 9 de la mañana el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia se tratará este miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se reapertura el tránsito en el puente del río Machángara en el centro de Quito. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 20 de enero del 2020, saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y la bienvenida también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que en Chone, provincia de Manabí, se llevó a cabo el acto de clausura de la Escuela Financiera para Emprendedores. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, participó de este evento y constató los emprendimientos de cientos de familias de Manabí. Allí expuso también los alcances del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. En Chone, 150 personas se graduaron de la Escuela Financiera para Emprendedores, que desde el mes de octubre se prepararon en áreas como educación en finanzas, empoderamiento económico y desarrollo de proyectos. El presidente de la Asamblea, César Litardo, acompañó a los emprendedores en este acto, resaltó los alcances y beneficios del proyecto de ley de emprendimiento. Hemos aprobado en la primera acción de este año en la Asamblea una ley de emprendimiento que va a tener para ustedes mejores créditos, más incentivos. Vamos a crear en esa ley el Registro Nacional de Emprendedores para saber cuántos somos, a qué nos dedicamos, cuál es la tasa de éxito. Estos talleres nacieron de iniciativa de la legisladora Karina Arteaga, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, quien destacó el rol del Parlamento para fortalecer estos espacios ciudadanos, con miras, dijo, a establecer proyectos que impulsen emprendimientos. Estimado presidente, aquí están sus primeros 150 hijos emprendedores. A la par de la ley, están saliendo con créditos que la banca pública les está otorgando y aspiramos que nos siga apoyando para recorrer los cantones que así lo decidan. A la par de las acciones del Legislativo, desde el Ejecutivo también hay propuestas como de Ban Ecuador. Su titular, Carlos Tamayo, recordó con cifras del apoyo a la provincia de Manabí. En Manabí, 4.6 millones de dólares en 870 actividades. En Chone, 840.000 dólares en 142 emprendedores. En Jipijapa, 7.3 millones de dólares. Luego del acto de clausura, las autoridades recorrieron la Feria Emprende y Desarróllate, en donde emprendedores de toda la provincia de Manabí expusieron sus productos, como artesanías en barro, dulces propios de la zona, tejidos y bordados, tés orgánicos, entre otros. Los emprendedores vieron con buenos ojos estas iniciativas. Nosotros los emprendedores necesitamos que nos apoyen bastante, que nos apoyen mucho. Muy bueno para que le dan los créditos a todos los artesanos y la gente que necesita. Pero también los emprendedores contaron sus experiencias. Todo lo que tú te imaginas en tu cabeza, tú lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer es ponerte metas. Y yo creo que es todo el proceso, que uno va aprendiendo, uno se va equivocando y va aprendiendo de eso, de cómo hacer un logo, de cómo crear la marca. La verdad es que son tantas cosas y algo que sí yo digo que he aprendido tanto del emprendimiento es la facilidad de hablar con las personas. En la feria también estuvo presente el bus de la ruta legislativa, en donde los visitantes pudieron conocer de cerca el trabajo que realiza la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y les contamos que este martes a las 9 de la mañana el Pleno del Parlamento tendrá su sesión número 651, en la que se prevé la aprobación de la ficha sobre la verificación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el conocimiento del informe de la Subcomisión sobre la Ley de Fomento Productivo y así también el primer debate del proyecto de reformas al Código de Organización Territorial.
A las 9 de la mañana de este martes se llevará a cabo una nueva sesión en el Pleno del Parlamento. Como segundo punto, tras el himno nacional, los asambleístas conocerán el informe de la Subcomisión de Desarrollo Económico sobre el seguimiento y evaluación de la Ley de Fomento Productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. En junio de 2019, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el sistema de seguimiento con el propósito de asegurar la eficacia en el cumplimiento de esta normativa. Los integrantes de la subcomisión son Fernando Burmano, Fernando Callejas y Rubén Bustamante. Además, el Pleno está convocado para aprobar la ficha de verificación sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diseñada y aprobada en el seno del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el cumplimiento de los ODS. El proponente de esta iniciativa es Pavel Muñoz. Que de manera muy fácil y pedagógica nos permita a cada proponente, sea esto un asambleísta o una institución, decir cosas como si es que esa ley responde a un mandato legal o un vacío normativo, si es que esa ley a qué sector programático y a qué derecho está respondiendo, si es que es la movilidad humana, trabajo, salud, ustedes lo pueden ver ahí, qué leyes están siendo topadas o afectadas con esa iniciativa legal, qué objetivo del Plan Nacional del Desarrollo se potencia con ese instrumento legal. Finalmente, en la convocatoria consta el análisis del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Organización Territorial. La Comisión de Gobiernos Autónomos del primer tramo del actual periodo legislativo fue la encargada de elaborar el informe. Fernando Bustamante, quien fue presidente de esta mesa legislativa, explica las principales reformas. Para que sea el gobierno nacional quien se encargue de hacer las vías, que continúe con la red estatal, pero que se encargue también de las vías interprovinciales, de las vías intercantonales. Estos son los temas que serán abordados durante la sesión 651, convocada para este martes a las 9 de la mañana. Como es una nueva sesión, podrán existir cambios en el orden del día. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En tanto, a la tarde de este martes, el Parlamento retomará el primer debate del proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que entre otros aspectos aborda el eje preventivo a través de acciones directas con el sistema educativo y los GAT. La sesión fue convocada para las 15 horas. En julio del 2019, el Pleno de la Asamblea arrancó con la lectura del informe para primer debate del proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La sesión 607 quedó suspendida. Luego de casi 7 meses, se retomará el debate de la iniciativa. Durante su tratamiento al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos, varios expertos dieron sus aportes, como Diego Riofrío, del Observatorio Nacional de Drogas, quien centró su análisis desde la prevención. Y tenemos que comenzar a trabajar tanto en el consumo de drogas, en los factores que generan el consumo de drogas, como en la prevención para que esos factores no afecten a quienes están actualmente sanos. En otros aspectos, el proyecto define de forma pormenorizada el rol que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados. Propone que en el marco de la política nacional se implementen programas destinados a la prevención integral, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. El legislador José Serrano es proponente de esta iniciativa. Desde lo local y establecemos desde esa perspectiva la problemática, vamos a poder dar el siguiente paso y comenzar a tener resultados exitosos que debemos ampliarlos a nivel nacional. Desde el ámbito educativo se plantea el desarrollo de políticas y programas que se encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera progresiva la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de estas sustancias y estrategias de prevención integral. Se plantea la creación del Fondo Nacional Concursable para la Prevención Integral de esta problemática, que estará conformado por el 20% de los recursos obtenidos por la venta de los bienes incautados por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, reforma la Ley Orgánica de Movilidad Humana en lo relativo a las causales de improcedencia de la naturalización de personas extranjeras cuando han cometido graves delitos. La sesión plenaria será este martes a partir de las 15 horas. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Este miércoles, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Así consta en la convocatoria del presidente de la legislatura, César Litardo. La Comisión de Justicia aprobó el informe y se espera que los cambios a la normativa estén vigentes para las elecciones presidenciales del 2021. Para las 15:30 de este miércoles 22 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el debate del informe de la Comisión de Justicia, que tramitó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Así consta en la convocatoria que el presidente de la legislatura, César Litardo, circuló la tarde de este lunes. El último 16 de enero, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante. La presidenta de la mesa legislativa, Jimena Peña, explicó las recomendaciones que hizo la mesa. La recomendación es de ratificación en 10 de las objeciones y el allanamiento en 8 de ellas. En su momento, los comisionados se ratificaron en no dar paso a la eliminación de las circunscripciones territoriales, como lo propuso el Ejecutivo. Las razones realmente son legales y constitucionales. No podemos nosotros ir más allá de lo que la ley y la Constitución nos faculta en el tratamiento de una objeción parcial. El asambleísta Fabricio Villamar sostuvo que no dar paso al veto del Ejecutivo traería consecuencias a futuro. Si la Constitución garantiza que tienen que haber representación de las minorías y el sistema de asignación de escaños no da representación a las minorías cuando los distritos son pequeños, ¿qué es lo que pasó con las últimas reformas? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas elecciones? ¿No es cierto? Entonces resulta que el sistema de asignación de escaños podría terminar siendo inconstitucional. Mientras que el presidente de la legislatura, César Litardo, indicó que de haber una nueva propuesta de reforma al Código de la Democracia, esta no estaría vigente para las elecciones del 2021. Bueno, las circunscripciones se mantienen, eso está claro, no se eliminan las circunscripciones, se va en los territorios donde hay distritos electorales para elegir autoridades como asambleístas, como concejales, se mantienen como tal, eso está claro, cualquier reforma ya que ingrese nueva ya no entraría en vigencia en esta próxima elección. Para que el Pleno de la Asamblea Nacional se ratifique en el texto original, se necesitan 91 votos. Mientras que para allanarse a la objeción del Ejecutivo se necesitan 70. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional prepara su agenda de trabajo para este 2020. El presidente de la legislatura, César Litardo, se reunió con los jefes de las distintas bancadas que conforman el Parlamento. Tras esta reunión, se conoció que las comisiones especializadas permanentes presentarán el trabajo realizado en el 2019 y un cronograma para este nuevo año. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunió con los jefes de las bancadas legislativas para definir la agenda de trabajo para este 2020. El segundo vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso, sostuvo que entre los temas prioritarios está el proyecto de ley de minería. Va a estar colocada en el plenario posiblemente en las próximas semanas. Tenemos que hacer el último tratamiento en la Comisión de Régimen Económico. Tras la reunión con los jefes de bancada, se acordó que cada comisión legislativa presente los proyectos de ley que están en discusión a su interior. La Mesa de Justicia, por ejemplo, tiene pendiente el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. Tanto que antes de que termine el trimestre se verá aprobada una reforma importante a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluso antes, diría yo. Con la aprobación de la Ley de Atención Integral a las Personas Desaparecidas, se crea una nueva comisión al interior de la Asamblea Nacional. Así lo señaló el legislador Absalón Campoverde. Previamente, el Parlamento debe dar paso a las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Ha servido de mucho que la Asamblea durante todos estos 2 años se haya unido al resto de instituciones públicas con la finalidad de trabajar juntos. Así que eso ya está creado, eso es cosa de que se publique y luego Presidencia pues inicie con los trámites para la creación de la Comisión de Derechos Humanos. Otra iniciativa legal pendiente es la reforma a la Ley del Deporte, trámite que lo lleva adelante la Comisión del Derecho a la Salud, según el legislador Sebastián Palacios. Yo pensaría que para finales del mes de febrero tendríamos ya un informe para primer debate. Mientras que la Comisión de Relaciones Internacionales avanza en el trámite del proyecto de Código de Seguridad, explica el asambleísta René Yandún. Y para el 12 de febrero se tiene que presentar ya un informe que permita la revisión por toda la comisión y luego elevar el informe final para primer debate. Según los legisladores, la mayoría de proyectos de ley deberán discutirse hasta julio de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Entrevista. Y tal y como lo vimos en este reportaje, amigos, en la Asamblea Nacional se comienza a delimitar las prioridades dentro de la agenda parlamentaria. Una de ellas sigue siendo el proyecto de Código Orgánico de Salud, cuya aprobación quedó pendiente a mediados del año anterior. Se esperaría, y hay expectativa al respecto, de que esta votación para la aprobación correspondiente se dé en los próximos días o semanas. Sobre este tema vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Sebastián Palacios. Sebastián Palacios, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Suma, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, presidente del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Y bien, saludamos ya al asambleísta Sebastián Palacios. Bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias. Lo decíamos en la presentación de esta entrevista, asambleísta, sigue creándose expectativa alrededor del proyecto de Código Orgánico de la Salud. ¿Para cuándo finalmente tendremos esta norma? Vimos que a mediados del año anterior se cerró ya el segundo debate y solo está pendiente la votación. Efectivamente, estamos esperando que se lo ponga en la agenda de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea la semana pasada, en una reunión que hubo entre jefes de bancada, se ha comprometido a que esta semana se pondría ya en la agenda. Recordemos en que ya no habría debate alrededor del Código de la Salud, eso ya se cerró. Lo único que queda es votar. Y entiendo yo, se han dado largas a esta votación porque parecería que no existen los votos necesarios. Entonces vamos a ver qué sucede esta semana, si se lo pone en la agenda y obviamente si es que hay los votos para que se pueda aprobar. Recapitulemos un poco justamente lo que ocurrió a mediados del 2019, cuando se había convocado ya precisamente en el mes de agosto a la sesión para la votación correspondiente. La sesión quedó suspendida, bien dijo usted, no existieron en ese momento los consensos necesarios, pese a que horas antes ya se había advertido de que se había llegado a los acuerdos precisamente para votar este texto. ¿Cuáles siguen siendo todavía estos nudos críticos y qué es lo que impide la votación de esta norma? Bueno, me parece que lo primero que hay que transparentar y que creo que todos deberíamos estar muy claros es en saber cuál es el texto final de votación. Porque una cosa es el texto que se envió en las convocatorias cuando hubo el segundo debate. Pero después del segundo debate, obviamente se acogieron algunas de las observaciones que hubo en el debate. Y ese texto todavía no lo conocemos. Entonces me parece que eso es primordial para poder tomar una decisión final ante la votación. Al respecto, ustedes como integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud han tenido un acercamiento con el presidente de esta mesa, que entiendo es el ponente del informe, para conocer cuáles son estos cambios incorporados finalmente luego del segundo debate. Sí, de hecho tuvimos una reunión extraoficial, digamos, entre los miembros de la comisión en la que se hizo justamente conocer de esta necesidad al presidente de la comisión. Se envió el proyecto vía correo electrónico para nosotros como comisión conocerlos, pero yo creo que esto tiene que salir de la comisión porque no son solo los votos de la comisión los que se necesitan, sino los votos del pleno. Entonces, para mí eso es algo que es importante, que se pueda conocer el texto, primero. Segundo, hay que conocer y tener claro cuál va a ser el modo de votación. Hubo mucha discusión alrededor de esto porque el presidente de la comisión, cuando hizo la moción de votación, porque ya está planteada una moción de votación, él dijo que la votación se iba a dar igual a como fue en la comisión, es decir, por libros. Recordemos que el Código de la Salud es una norma muy extensa y nosotros en la comisión lo que hicimos es dividirla por libros y la votación se hizo también por libros. Eso es lo lógico, eso me parece que es lo responsable ante un texto tan largo. Sin embargo, ahora se conoce que se está cambiando la forma en la que se quiere votar. Ya no por libros, sino que se quiere hacer una sola votación de todo el Código de Salud. Y nosotros, me refiero al movimiento Suma, nosotros siempre expresamos nuestra preocupación porque, claro, hay temas en cada uno de los libros en los que podemos estar de acuerdo, hay otros en los que no. ¿En cuáles no están de acuerdo? Nosotros como movimiento hemos dejado de lado todos esos temas que son, de alguna forma, podemos decir, polémicos, ¿cierto? Hay algunos que están hablando del uso del cannabis de forma terapéutica, hay otros que están hablando de las emergencias obstétricas, hay otros movimientos
que están hablando del vientre subrogado. En esos temas ustedes no tienen inconveniente. En lo absoluto, porque los hemos revisado y creemos que están absolutamente claros. Además que hay otras normas en las que ya se ha viabilizado, por ejemplo, el consumo del cannabis para uso medicinal a través de las reformas al Código Penal. Ajá. Exactamente. Entonces, ya no hay que ahondar en eso que ya está claro. Sin embargo, hay otras organizaciones políticas para las cuales no está claro. Es el caso, entenderíamos, del Partido Social Cristiano, que había tenido algún reparo puntualmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aborto como emergencia obstétrica, y de ahí es que se había anticipado que no se contaría con los votos de este bloque parlamentario. Sí, y que yo lamento mucho que sigamos hablando de lo mismo y lo mismo cuando en espacios de discusión me parece que eso ha quedado absolutamente claro. Obviamente, ya si es que tú diferencias entre lo que es un análisis responsable del texto a una posición política, bueno, depende ahí sí de cada partido político cómo quiera asumirlo. Nosotros lo asumimos responsablemente y por eso es que nos referimos a lo que dice el texto. Y evidentemente, uno de los derechos de las mujeres, cuando llegan a un hospital con una emergencia obstétrica, con un aborto en curso, es que las atiendan, y las atiendan de forma emergente. Eso tiene que ser considerado una emergencia y por lo tanto es un artículo importante dentro del Código de Salud. Correcto. Entonces, si bien el movimiento Suma no tiene reparos con respecto a estos temas denominados polémicos, como lo ha dicho, o nudos críticos, ¿en cuáles sí tendría reparos? Nosotros estamos preocupados, y no ahora, desde el momento en que se debatió esto en la comisión, con respecto al libro 1 del Código de Salud, que habla sobre el sistema de salud. ¿Y por qué es importante? Porque esto es la columna vertebral del Código de Salud. Sin un buen sistema de salud no hay una buena estructura, no están divididas bien las competencias y por lo tanto el servicio en los hospitales y centros de salud no va a ser adecuado. ¿Qué es lo que nos preocupa? Y de hecho, si es que ustedes miran cuál fue mi votación en el libro 1 en la Comisión de Salud, fue una votación de abstención porque yo no estaba de acuerdo en cómo estaba planteado el sistema. El sistema básicamente es copiado de lo que funciona hoy en día el sistema, es decir, hay demasiada responsabilidad y son entregadas demasiadas funciones al Ministerio de Salud. Al ente rector en este caso. ¿Qué es el ente rector? Es básicamente o prácticamente el Ministerio de Salud es juez y parte, porque es el que emite la política pública. El Ministerio de Salud, a través de los centros de salud, presta los servicios y a través de sus entidades de control y regulación, controla y sanciona. El mismo ente. Entonces, mi posición y mi propuesta siempre era que esto se pueda separar. Hay un artículo dentro de las disposiciones transitorias que da un tiempo para que se haga esta separación. Digo, ¿eso es bueno? Sí, es bueno, pero no es lo ideal, porque lo ideal sería que en el texto mismo ya se pueda cambiar. Por eso es que para nosotros es importante la forma en la que se vote el Código de la Salud, porque no quisiéramos que por no estar de acuerdo en un libro que habla sobre el sistema, he dicho, es muy importante, se entorpezca la aprobación de toda la norma como tal. Exactamente, si es que se hace una votación única de, me parece que es más de 400 artículos que tiene el Código de la Salud, se entorpezca por un libro. Entonces, lo racional, lo lógico, lo coherente, lo responsable es que se haga una votación por libros. Nosotros nos abstendríamos manteniendo mi línea de la comisión en ese libro y en el resto votaríamos a favor. Yo creo que incluso esa forma de votar le podría dar viabilidad para que el Código de Salud sea aprobado, porque algunos partidos políticos se abstendrán en el libro 1, quizás otros en el libro 2, en donde están los temas polémicos. Así es. Otros votarán a favor en el 3, pero si es que sopesamos, si es que calculamos el número de votos, seguramente así podríamos llegar a que el código se apruebe. Correcto. Insistiendo en el tema del Sistema Nacional de Salud asambleísta, ¿cómo separar o delimitar estas competencias tal cual y como lo propone en este caso el Movimiento Suma, de manera que no se le otorguen tantas atribuciones al Ministerio de Salud? ¿Cómo identificarlos? Bueno, primero hay que entender cuál es el problema, ¿no es cierto? Esta creación de demasiadas funciones para un mismo órgano. Lo que hay que hacer es definir órganos que hagan el control, que sean alejados e independientes del Ministerio de Salud, del órgano rector. Según lo que establece la norma, incluso actualmente, el ARCSA, por ejemplo, y el ACES, son órganos independientes administrativamente. Pero si es que vemos en la estructura, igual son parte del Ministerio de Salud. Podríamos decir que en la teoría son independientes, pero en la práctica no lo son.
Entonces, lo que hay que fortalecer llevar, entonces las competencias de estas instituciones. Exactamente, porque lo ideal, y como funciona en otros países, sería que el servicio de salud como tal no sea dado por el ente rector, sino que hayan agencias que presten los servicios. Pero sabemos y entendemos que eso es muy difícil en este momento. Imagínense lo que sería el día de mañana aprobar el Código de la Salud y decir que todos los hospitales del Ministerio de Salud ya no deben ser regulados por el Ministerio de Salud, que los servicios los deben prestar otras agencias. Eso quizás deberá pasar en un futuro, pero al menos sí el control y la sanción deberían ser absolutamente independientes. Cuando una persona va a un hospital y es mal atendida, cuando una persona está haciendo largas filas afuera del hospital y no recibe atención o no le entregan la medicina, o llama y le dan cita de aquí a 3 meses, se queja, obviamente haciendo una llamada o enviando un oficio, y es el mismo ministerio, que es el mismo que presta el servicio, el que revisará ese caso y el que tendrá que sancionar. Entonces, ahí es donde está la paradoja. Creo, y nosotros hemos planteado que tienen que haber esos contrapesos para que aseguren una calidad. Siempre la calidad en el servicio existirá cuando hayan entes de control que sean independientes, que sean eficientes y obviamente que no obedezcan a un ente regulatorio que es el mismo que presta el servicio y es el mismo que emite la política. ¿Es el único tema que observa Suma? Sí, además hay ciertos temas pequeños dentro del texto que me parece ya los hemos acordado en todo el movimiento y no tendrían problema. Entonces el sistema viene a ser sin duda nuestro aspecto más preocupante y que yo espero pueda haber una votación separada. De esa manera yo creo que quedará absolutamente claro quiénes están votando por el sistema de salud. Perfecto, se van a ver en los votos. Quienes están votando por la emergencia obstétrica, quienes no lo han comprendido, quienes no lo quieren comprender o lo están asumiendo políticamente, se verán nuevamente en los votos. Creo que es la única forma de transparentar quienes están de acuerdo con cada uno de los temas, tomando en cuenta en que es un texto muy largo y que toma muchos temas. Ya lo dijimos, está cerrado el segundo debate, resta nada más la votación y si bien todavía hay que conocer el documento definitivo que presente el ponente con estas observaciones que se hubieran acogido asambleísta, ¿qué podemos destacar o qué aspectos en general podemos destacar de este proyecto de código del que se ha dicho es innovador, muy necesario porque actualiza la norma vigente, agrupa en un solo cuerpo toda la normativa que al momento en materia de salud está dispersa? ¿Qué destacamos como positivo? Y pregunto esto porque uno de los temas que saltó también en el debate y que entendemos forma parte del código tiene que ver con la defensa de la carrera sanitaria, por ejemplo. Sí, yo creo que el código tiene muchos temas positivos. De hecho, yo soy miembro de la Comisión de Salud. Trabajamos en muchos de los artículos que se incluyeron en el texto final. Yo, a diferencia de otros colegas que se preocupan del artículo de la emergencia obstétrica, por ejemplo, yo creo que eso es un triunfo dentro del Código de la Salud, porque actualmente esa obligación a los médicos de atender a una emergencia obstétrica, una mujer que llega con un aborto en curso a un hospital, se encuentra en normativa secundaria. Eso quiere decir que si el día de mañana hay otra autoridad que no esté de acuerdo con eso, lo cambia y listo. Creo que es fundamental que eso esté dentro de un cuerpo de la relevancia que tiene un código de la salud. Creo que eso es algo positivo. Me parece importante la visión que tiene el código en cuanto a la prevención. Si es que nos dedicamos a curar personas enfermas, nunca resolveremos el problema. Hay que prevenir que esas personas se enfermen y el código tiene un enfoque hacia allá que es importante. Hay aspectos fundamentales como la atención de personas con enfermedades raras, catastróficas. Hay un nuevo enfoque hacia el tratamiento de personas con cáncer, que es muy importante, no solo del enfermo, sino la persona que la acompaña también. Temas que tienen que ver con reformas laborales también atadas a esto, que son importantes. El Código de la Salud tiene todo un capítulo, todo un libro en realidad, que es el tercero, que habla de las sanciones a los médicos y a quienes no cumplen con lo que establece el Código de la Salud. Son sanciones que son mucho más claras, mucho más viables y efectivas. Creo que eso es algo importante del código. Y yo sí podría decir que, como ustedes conocen, mi trabajo dentro del Código de la Salud y en general en la Asamblea a través de diferentes proyectos ha sido generar esa conciencia que el deporte y la actividad física son, si no la mejor, una de las mejores formas de prevenir enfermedades. Y hemos incluido ese concepto dentro del Código de la Salud en varios de los artículos. Por ejemplo, al establecer que
las empresas y las instituciones deberán generar los espacios necesarios para que las personas que quieran ir al trabajo en bicicleta tengan la infraestructura para que lo puedan hacer. Así como también, y esto debo rescatar, la obligación de las empresas de tener espacios para que las mujeres puedan guardar estos bancos que se llaman de lactancia. Así es. Que ya no van a ser algo que puede decidir la empresa si hacerlo o no. Discrecional. Ya no va a ser discrecional, sino va a ser una obligación. Y eso está dentro del Código de la Salud. Entonces, hay temas importantes. El Código de la Salud creo que es fundamental que se lo pueda aprobar y es con por los ello que ha reparos insistido necesarios. la comisión. Con los reparos necesarios. Yo he sido claro en lo del sistema. Nosotros tendremos que tener una reunión con nuestro bloque para sopesar si es que se hace una sola votación, qué decisión tomar, qué tanto pesa el sistema, tomando en cuenta todos estos aspectos positivos. Eso lo haremos en los próximos días, cuando ya sepamos cuándo finalmente se va a votar. Pero creo que sí tiene aspectos positivos y creo que la mayoría, sobre todo de la Comisión de Salud, que son los que trabajamos, creemos que se apruebe o no se apruebe, el código tiene que ser ya votado. Así es. Porque ha pasado demasiado tiempo. Así es, allí la demanda. Y rápidamente quisiera cambiar de tema, asambleísta, una vez que hemos agotado todo lo relativo al Código de la Salud, aprovechar su presencia para hablar de estos otros aspectos que son considerados como prioritarios al interior de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Estamos iniciando este nuevo año, ya se empiezan a delimitar las agendas al interior de las mesas parlamentarias. Brevemente, ¿cómo está la Comisión de Salud en este aspecto? Bueno, yo creo que la persona adecuada para responder eso sería el presidente de la comisión. Sin embargo, yo como uno de los integrantes creo que hay dos temas que son fundamentales que ya están siendo trabajados en la comisión. El uno es la reforma a la ley de discapacidades. Recordemos que ya estamos próximos a tener un informe para segundo debate. Yo esperaría que marzo, abril máximo tengamos ya ese segundo debate y la reforma pueda ser aprobada. Y lo otro, que es sin duda una de mis banderas de lucha, es la reforma a la ley del deporte. Así es. Yo como coordinador del grupo parlamentario trabajé junto al grupo en presentar una nueva ley del deporte prácticamente porque es una reforma integral y esta ley está siendo trabajada ahorita por los equipos técnicos. Tiene aspectos fundamentales como despolitizar el deporte a nivel nacional, cambiar la forma en la que se eligen dirigentes, repotenciar el deporte desde las escuelas, colegios, llevar a los deportistas a las universidades a través de becas, el cambiar la estructura del deporte a nivel nacional, el sistema que sea mucho más eficiente, que los recursos se utilicen en quienes deben ser utilizados, que son los deportistas, y no en gastos administrativos, como ahora sucede. Queremos darle un giro al deporte y ese es el enfoque del grupo parlamentario, es el enfoque de Sebastián Palacios y creo que también de la comisión, y eso es bueno. Esperamos tener un informe de primer debate de la ley del deporte, la reforma de esta ley, en febrero, para que en el mes de julio, a finales, iniciados de agosto, justo cuando se estén haciendo los Juegos Olímpicos en Tokio, la Asamblea Nacional pueda aprobar en segundo debate la ley del deporte. Creo que esto sería algo simbólico, daríamos un mensaje importante para nuestros deportistas y sobre todo ese aliento a que no solo en la Asamblea se está viendo el deporte, no solo a nivel mundial se está viendo el deporte, sino creo que el cambio de mentalidad de que el deporte es algo positivo para el desarrollo sostenible de las personas y del país. Y estaremos atentos al trabajo que ustedes como comisión realicen, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo. Ha sido la presencia del asambleísta Sebastián Palacios, quien integra la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, amigos, les contamos que la Comisión Ocasional de Tránsito está a la espera de la notificación del Consejo de Administración Legislativa para conocer si amplía su trabajo hasta marzo de este año. El asambleísta Fabricio Villamar indicó que el oficio en el que se solicita la prórroga ya fue remitido al CAL. El análisis del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito tomará 3 meses más. La Mesa Legislativa Ocasional solicitó una nueva prórroga, esta vez de 90 días. Fabricio Villamar es el vicepresidente de la Comisión Ocasional de Tránsito. Se solicitó al Consejo de Administración de la Legislatura la prórroga, supongo que nos notificarán en estos días. Hasta el momento, el 80% del articulado ya fue revisado por los comisionados. Villamar justifica el ritmo que lleva adelante la Mesa Legislativa
en la revisión de las propuestas. Lo que pasa es que también es una ley compleja, es una ley que reviste muchísimos intereses y lo que se les ha planteado a los colegas es que esa es una comisión que tiene que trabajar para los intereses de los ciudadanos, no para los intereses de los transportistas. Y lo que se tiene que hacer es una ley que sea buena y clara para todos. Entre las propuestas vigentes está la regulación de las plataformas digitales de movilidad. Según Villamar, esta iniciativa ya pasó el primer debate en el Pleno del Legislativo. Entonces, si es que se tienen que establecer normas, que sean las normas más altas que se puede establecer sobre la prestación de este sistema. Como por ejemplo, la edad de un taxi es de alrededor de 20 años del tope máximo. La edad de estos vehículos no debería superar 10 años. Nosotros estamos pensando que el transporte por estos medios comerciales debería tender a ser amigable con el ambiente, es decir, en un futuro cercano se debería buscar vehículos eléctricos, híbridos o de combustión de hidrógeno. En cuanto a la prórroga solicitada por la Comisión, el Consejo de Administración Legislativa deberá autorizar el nuevo plazo de funcionamiento de la Comisión. Con ello, el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito estaría listo en marzo próximo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a continuación es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quincha. Mashibelki Sánchez ayichishi ayukuna minga chiwaichi ñukunchi ñami kashna kaichishi kikinkunaman apamunchi kichwa shimi piwillaykunata. Agenda Presidente Chone. Mamayakta tandanaku itapusha gapo gima mikunan kashna kai punja kuna ima pika kai Chone kitishi kai manabi markapi yankashpa paktarka. Kai pimi kashna kai Escuela Financiera Hatun Yachana Wasipi Tukuchiga Yukuna Imata Kasnakai Hatun Tukuchishkamanta Yupaycharka Shinayati Kaipika Tauka Ayukuna Shinayati Kaimanabi Marca Hatun Ayukuna Imamika Yachaimanka Kispirishpa Ñam Tukuchishpa Yukshirka Kuna Nishpami Rixichirka Pash. Antesala Pleno 651, Kaya Punja, Kaya Iskumpacha Tutamanta Ima Pagmi Mamayakta Tandanaku Yukuman, Tukuyapukuna Kaya Chishkakan, Kaipi Shuhatun Rimanakuita, Apanga Pak Charinga Pak, Shinayati Kaipika, Kay Ley de Fomento Productivo, Hatun Kamachi, Machina Paktarishka, Imaya Kasna Yanapaikuna, Ñaupangman Katikushka, Imatami Rixichinga Nirkami, Shinayati Kay Kipa Imaka, Kay Código de Organización Territorial Hatun Kamachi Mushugachina Kilka Imatapishmi Rixinka Kuna. Shinami Kayapunda Kayatotamanta Pacto Kuyapukuna Kayachishkakan. Debate Código Democracia Shinayati Chichaypunja miércoles nin Chichaypunja Pakpish Ñami Kashnatu Kuy Apukuna Imaka Shuhatun Rimanakuiman Kayachishka Kunakan Kaipimi Kashna Yakta Pushak Kashna Kai Rarina Kai Código de la Democracia Kamachi Ayichina Pak Rikuchishpa Kachashka Kilka Imata Kaipika Rixinka Kuna Kashna Mi Mamayakta Tananaku Itapushak César Litardo Apugima Kawillachirka Shinayati Kashna Chaikipa Imami Rixishon Ningmi Imashina Yakashna Kai Shamuwata Ishkaiwaranga Ishkaichunga Shuk Wata Imapi Yakta Pushak Agliarina Ñaupagman Kasnakamachi Imata Rikushpa Chay Katina Tami Kaipika Rimanakui Kallarishun Ishpami Rixichirkam. Agenda Legislativa 2020 Shinayati Kai Mamayakta Tandanaku Itapushak Apugimami Huillachirka Kaikutin Kanirkami Ñukunchika Kai Comisiones Especializadas Mingarishka Apukuna Imaonmi Rimanakukunchinin Imapak Kasnakai Yajiwata Ishkiwaranga Chunga Iskun Watapi Yankashka Imashina Paktashka Imata Rixichichun Shinayati Chaikipa Imaka Kai Shamuwata Imashina Yayankaikuna Paktana Yuyay Paktarikushka Rikukushka Chaitami Ñukunchika Rixinapa Kayachishkanchi Nishpami Huillachirka Pash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, 208 jubilados de Azuay, Guayas y Loja recibirán sus compensaciones jubilares mediante bonos del Estado. El proceso se realizará con las bolsas de valores y luego la acreditación se realizará de manera automática en las respectivas cuentas. Desde este 20 de enero, el Ministerio de Finanzas realiza el pago a 208 jubilados de Azuay, Guayas y Loja, quienes recibirán las compensaciones jubilares que estaban pendientes mediante bonos del Estado. El monto para cancelar estos valores asciende a 10.7 millones de dólares. Mediante un proceso de emisión bursátil con las bolsas de valores, el dinero será asignado en la cuenta de cada uno de los beneficiarios de manera automática. En el 2019, más del 85% de los bonos emitidos para el pago de compensaciones jubilares fue comercializado por cada uno de los jubilados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta fue la opción con la que los beneficiarios pudieron canjear su bono por efectivo de manera inmediata. Según el Ejecutivo, para el pago en efectivo se ha dado prioridad a los jubilados con más de 70 años y con enfermedades catastróficas, así como a los maestros jubilados entre el 2008, 2009 y 2010, quienes constaban como beneficiarios en la ley interpretativa a la Ley de Educación Intercultural. El jueves pasado, el Ministerio de Finanzas indicó que se abrió el sistema contable y así se iniciaron los primeros pagos de las compensaciones mediante bonos, un método que según el gobierno ha beneficiado a más de 5.200 jubilados con un pago promedio de $53.000. En el presupuesto general del Estado para este año se destinaron 559 millones de dólares para el pago de compensaciones jubilares. En la Asamblea Nacional se fiscaliza el cumplimiento del pago de estos valores pendientes a los jubilados. Para ello se creó la Comisión Ocasional especializada en el tema. Además, la Comisión de Participación Ciudadana también ha dado seguimiento al caso, para lo que se han invitado a varios representantes de jubilados para que comenten sobre el avance de los pagos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En el marco del tratamiento de la solicitud de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de oficio por parte de exfuncionarios del organismo electoral. Tatiana Sonnenholster está en la comisión con más detalles. Adelante. Gracias, así es, de 3 causales comprende este proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, por parte de la legisladora Yanine Cruz. El primero es sobre el conteo de votos en Los Ríos, el caso Loyo y también sobre los Yasunidos. En ese contexto, la Comisión de Fiscalización escuchó las pruebas de oficio por parte de Luis Loyo, quien en ese entonces ejercía como director de procesos electorales. Él dijo que sobre lo que se le acusa, que es tráfico de influencias, él es inocente. Recordemos que él cumple una condena de privación de libertad en la cárcel 4 de Quito. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones mediante videoconferencia. Pero como es de conocimiento público y de conocimiento nacional, la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos y Guayas, lamentablemente se excedieron de los plazos que debían cumplir. Es por eso que en este caso, como director, viajé a recomendar que se debería agilitar los trámites. A Loyo, entre otras cosas, se lo acusa de la paralización del proceso de escrutinio en Manabí durante las elecciones seccionales del año pasado. Él dijo que el director de procesos no es la máxima autoridad y no tiene la potestad de hacer esto. Por desconocimiento, el director de procesos no es la máxima autoridad dentro de los procesos. Es la Coordinación Nacional de Procesos Electorales la que nos da las directrices. Que eso quede muy en claro. También se lo acusa de tráfico de influencias. Loyo dijo que su nombre, propuesto por la vocal del Consejo Nacional Electoral, Estela Cero, nació porque él ayudó a Cero en la campaña y es por eso que fue parte del directorio del CNE. La ingeniera Estela Cero me acogió porque yo trabajé también en la campaña. Eso creo que no es pecado, trabajar en base a que tenga la experiencia. Pero tampoco eso quiere decir de que ellos hayan violado algún reglamento dentro de la institución. Los legisladores le cuestionaron sobre los procesos penales en su contra. Él dijo que todos están archivados y que no tienen nada que ver con este nuevo proceso de acusación que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, sino que son por siniestros vehiculares. Archivados
señores asambleístas, archivados. Y esos juicios los tuve porque tuve una mala experiencia, era empresario del transporte y se accidentaron mis vehículos. Mientras que la proponente del juicio político, Yanine Cruz, dijo que el miércoles que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, debe acudir a la Comisión de Fiscalización para rendir su versión, le consultarán por qué omitió hacer un concurso de méritos de oposición para el director de procesos electorales. Lo que me llama la atención es que claramente la Constitución se obliga a que los funcionarios, en este caso, puedan llevar a cabo un concurso de méritos de oposición. La pregunta es por qué la presidenta del Consejo Nacional Electoral se le olvidó este filtro para poder seleccionar a un mejor personal que lleve a cabo un proceso legítimo y transparente. Bien, para este miércoles está convocada la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, para que acuda a la Comisión de Fiscalización con sus pruebas de descargo. Esta es la información que les puedo llevar hasta esta hora. Vuelvo con ustedes. Buena noche. Gracias a Tatiana por ese reporte. Y vamos a cambiar de tema para contarles que este lunes se reanudó el tránsito en el puente de Lesena sobre el río Machángara en el centro sur de Quito. Esto tras el socavón registrado en diciembre pasado. De momento únicamente circulará el trolebús y unidades de transporte escolar. Según las autoridades, las obras civiles de mitigación garantizan la prevención de nuevos siniestros. El puente sobre el río Machángara a la altura de la avenida El Sena fue reabierto este lunes 20 de enero desde muy temprano, luego de un mes que permaneció cerrado tras un socavamiento que se produjo por el desvío del cauce. Desde hoy el tránsito se reaperturó únicamente para la circulación del trolebús y el transporte escolar. Al momento está pasando el transporte particular de forma restringida y se está monitoreando para, dependiendo de los resultados que tengamos, tomar las decisiones respectivas para la circulación del transporte liviano. Según el subgerente general de la empresa pública de pasajeros, con esta decisión el tiempo de viaje del trole por el sector ha mejorado. Cuando estábamos haciendo la circunvalación por la Marín, por la Pichincha, nos incrementó los tiempos de viaje aproximadamente 12 minutos, 15 minutos. Ese tiempo se redujo ahora, en las condiciones que estoy ahorita, que no me invade ningún vehículo, me demoro exagerando 4 minutos de aquí a Santo Domingo. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito realizó cambios en la tubería matriz y desde el domingo en la noche se llenaron los tanques para normalizar el tránsito. Bueno, básicamente se encauzó el cauce del río, se reforzó las bases del puente, se puso una malla estructural en la losa del puente. Obras civiles de mitigación que aseguran garantizan que no sucederán nuevamente este tipo de siniestros. El momento que ya se modificó el cauce del río, pues está ya garantizado que ya no topará las bases del puente, ¿no? Ya no habrá riesgos. El puente del río Machángara data del siglo XVI y une al centro y al sur de Quito. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Precisamente el río Machángara es un ícono de la capital por sus años de antigüedad. A continuación le contamos la historia de una de las construcciones más valiosas de Quito. El río Machángara es el río más importante de la ciudad de Quito, una corriente de agua que sirvió de guía durante 400 años, pues gracias a su cauce se movían los molinos y la primera planta eléctrica que se instaló en Quito a finales del siglo XIX. Canalizada adecuadamente el agua del río, en las pendientes que tenía el cauce, podían llevarse el agua a molinos que molían el trigo del pan de cada día de los quiteños. Pero no solamente eso, el Machángara también servía como un lugar de recreación. Muchas familias se bañaban ahí, incluso las piedras del río servían para lavar ropa, una actividad a comienzos del siglo XX que era fuente de sustento de varios hogares. Según el cronista de la ciudad, el desarrollo de la misma con la llegada del ferrocarril modificó el papel del río y este empezó a contaminarse debido a la instalación de fábricas textiles cerca de la zona de Chimbacalle que botaban directamente las aguas producto de los procesos industriales, especialmente del teñido. Además, comenzó a utilizarse el río como una vía para evacuación de las aguas servidas, especialmente desde el puente del Machángara hacia el sur, era donde se hacían las descargas domiciliarias, con lo cual las lavanderas dejaron de utilizar el río, se dejó de bañar ahí la gente y obviamente ante la contaminación del río perdió todo su encanto.
A partir de 1960 y con el crecimiento de la ciudad y la construcción de ciudadelas al sur de Quito, por donde atraviesa el Machángara, el río se contaminó más incluso desde sus orígenes, que parten desde el Cerro Atacazo. Quien sufrió fue la naturaleza. Las grandes haciendas que antes eran ganaderas dejaron de producir carne, dejaron de producir leche, también había ahí sembríos que se perdieron. Con el paso del tiempo, varias administraciones municipales han trabajado para sanear y recuperar el río. Sin embargo, su costo sería muy alto. El Machángara sigue siendo una cloaca abierta, de tal manera que hemos perdido ese río. Si bien la empresa municipal de agua potable y de saneamiento ambiental tiene un enorme proyecto para volver a hacer del río una fuente limpia de agua, el costo es tan alto que supera el costo de lo que se invirtió en la construcción del nuevo aeropuerto. El río Machángara se origina en las faldas del Atacazo con el Pichincha. Recorre todo el sur pasando por Turubamba. Llega por detrás de la Villaflora hasta la altura del Panecillo. Ahí el río se ensancha y se construyó un puente. El río continúa hasta la ciudadela El Censo, donde está el molino abandonado. Luego, profundizando su cauce, cruza el Ichimbía, el Cerro de Monjas, Lumbicí, hasta llegar a Guápulo y sale por Cumbayá para unirse con el río San Pedro. El puente del Sena sobre el río Machángara data del siglo XVI, probablemente del año 1540, convirtiéndose así en la estructura más antigua del Ecuador y hasta de Latinoamérica. En nuestro país tendría más años incluso que las iglesias de San Francisco y la catedral. Un puente que se creó para el paso de cabalgaduras. En 1922 se estrelló un tranvía por perder los frenos y murieron varias personas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Estaban Huillaicunawan Ñucunchi, Kashnakaichishi, Kikimpa, Guasiman, Chamucunchi, pago compensación jubilar. Azuay, Guayas, Loja, Marcamanta, Kashnakay, Samaku, Yuyak Runakuna Imami, Kashnakay, Paikunapa, Samana Kulki, Mataka, Ñaja, Pishpa, Kayaringa, Ningmi, Sinayati, Kashna, Paikunapa, Samana Kulki, Kakai, Bonus, Ninchi, Fanga, Kuna Ima, Pimi, Chayachishka, Kanga, Chaitami, Kashnakay, Punja, Kuna Ima, Kanya, Yuyay, Paktarishka, Kuna Nishpami, Rixi Chirka. Sukta Huillay Picharinchi Mashikuna fiscalización. Sinayati kai juicio político ñawinchi y matami kashna kai Consejo Nacional Electoral Hatun Tandanaku Itapushak Diana Atamaint Warmi imata kashna kai pika katikunkuna. Sinayati kai pimi astawan kashna chimbapura runakunata huchachik ayukunata. Sinayati mitsarik ayukuna imata pichaskishpa katikunchik nimi kashatukuita yachangapak taripangapak. Sinayati chaykipa Yuyay Paktaringa Pagnishpami Rixichishka Kunam. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Emprendedores. Y ahora, amigos, les presentamos la segunda entrega de nuestro segmento Emprendedores. Dicen que si un turista visita Quito, no puede irse sin probar las deliciosas quesadillas de San Juan. Manuela Cobo, su actual propietaria, forma parte de la tercera generación de este emprendimiento que empezó con su abuelo en 1935. Conozcamos la historia de este emblemático producto quiteño. Yo soy Manuela Cobo. Mi emprendimiento es las quesadillas de San Juan. Y se llaman quesadillas porque su ingrediente principal es el queso. Este es un queso especial, es un queso muy cremoso que parece mantequilla. Usamos huevos, usamos azúcar, harina y almidón de achera. Yo soy la tercera generación de panadería, pastelería San Juan. Inicia mi abuelo en el año de 1935 en el tradicional barrio de La Ronda, donde hoy es conocida la Casa de los Geranios. Cuando yo me hice cargo de esto hace 27 años atrás,
Fue así una situación también muy difícil, esto estaba quebrado. Yo creo que esta ley no debería ser el apoyo para las personas que están comenzando. En este país hay mucha gente, mucho emprendedor, pero no tenemos de dónde sostenernos, a dónde pedir apoyo. Pienso que cuando uno se pone el corazón en lo que uno hace, es ese el motor que le impulsa. Y también para mí, mi principal motor era mi hija. Yo espero que sea una ley, como digo, de soporte para las personas que están comenzando, que sea para impulsar no solamente el que queden en emprendimiento, sino que sea la base de fortalecimiento también del país. Eso es lo que esperamos que esta ley tenga, un apoyo para la gente y para que se puedan crear fuentes de trabajo dignas para la gente. Que hoy haya materias que apoyen al emprendimiento, que les den la iniciativa para un emprendimiento, que sea su carrera la base para que ellos hagan algo nuevo. Me parece perfecto, me parece lindo. Nosotros también hemos pasado por situaciones muy difíciles que muchas veces a mí me ha dado las ganas de cerrar la puerta y no volver a abrir más. Enfóquese adelante para que usted pueda seguir adelante, no se quede ahí. No miren atrás. Emprendedores. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 21 de enero, 7 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Reciben al ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, María Alejandra Muñoz, a fin de que expliquen las denuncias presentadas por José Luzón, entre otros temas a tratar. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos con la exposición Implicaciones para el Ecuador del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el paro nacional de octubre de 2019. Esto a cargo de Ramiro Rivadeneira y Patricio Benalcázar. También harán un pronunciamiento como grupo sobre este documento y la definición de acciones dentro de las competencias parlamentarias. Quinto piso en la sede de la Comisión de Desarrollo Económico en el Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, sesión 651 del Pleno de la Asamblea Nacional arrancará con el himno nacional de la República del Ecuador. Se discutirá el informe emitido por la subcomisión designada para el seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la aprobación de la ficha de verificación sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñada y aprobada en el seno del Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 11 de la mañana, el Foro Economía Circular con la participación de los siguientes expositores: Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, Inti Gronenberg, PhD en Ecosistemas y Emprendimiento e Innovación, y Elizabeth Cabezas, asambleísta. Esto será en el Salón José Mejía Lequerica, en la planta baja del Palacio Legislativo. 16:30, en principio se había convocado para las 15 horas, sesión 607 del Pleno de la Asamblea Nacional con el primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 15 horas, sesión de la Comisión de Fiscalización. Recibe las comparecencias de Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, Danilo Zurita, Francisco Ceballos, Fausto Camacho y Adriana Cañizares, solicitados como prueba de oficio dentro del proceso de enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Será en la sala de sesiones de la comisión en el primer piso del Palacio Legislativo. Así finaliza esta emisión de noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.